Hola, saludos. El día de hoy tengo la oportunidad de poderles hablar acerca de los principios de la educación física, un documento que hemos encontrado de Daniel Goleman y que hemos aplicado en nuestras clases. Hablar de estos principios nos van a permitir entender la teoría y poderlo aplicar en nuestras clases de educación física para que éstas sean muy ordenadas e inclusivas. Entonces vamos a rápidamente entender algunos conceptos que nos van a poder orientar un poco más a los principios. Entonces tenemos la definición de didáctica, que podemos definirla como la rama de la pedagogía que se ocupa del estudio de las técnicas y métodos de enseñanza que facilitan el aprendizaje. Es decir, que a través de metodologías bien definidas podemos lograr que los aprendizajes lleguen con mayor efectividad. Por eso hay que entender qué es la enseñanza. La enseñanza es un proceso intencional donde se generan estrategias con la finalidad de aprender. Entonces la enseñanza nos permite tener canales para poder llegar a esas personas que aprenden. Y aprendizaje es un proceso también donde se adquiere capacidades y destrezas, representan un cambio de conducta. Entonces lo que esperamos siempre es que alguien que aprenda tenga un aprendizaje permanente y que éstas tengan ese cambio de conducta esperado. En el caso de educación física es poder determinar esas capacidades y destrezas que necesitamos que los niños y adolescentes aprendan. Entonces vamos a hablar de los principios. Los principios significan elementos que debemos de seguir. Primero vamos a hablar del principio de integridad y vamos a caracterizar este principio. Primero entender que todos tienen derecho a beneficiarse de las actividades educativas. Pensar de que todos tienen el derecho, sin excluir a nadie, todos tienen ese derecho a poder participar de todas las actividades que se programen. 2. Variar la organización de los grupos. Significa de que siempre en nuestra clase de educación física tenemos que variar los grupos. No solo los mismos chicos trabajan con los mismos, sino poder darle esa variedad. ¿Por qué? Porque formar grupos en alguna manera heterogéneos también favorece el intercambio de experiencias. Entonces colocar un niño un niño que es muy bueno con un niño que necesita o que no tiene tantas habilidades va a favorecer a ese intercambio de experiencias y va a ayudar a que los dos puedan trabajar y poderse conocer. Eso es importante en nuestras clases de educación física, poder proponer esa variedad de actividades. Otro principio de la educación física es la asequibilidad. Significa de que todas las actividades que nosotros propongamos deben tener acceso, deben de ser sencillas. Tenemos grupos muy diversos y esos grupos diversos tenemos que conocerlos muy bien. Y una vez conocido, poderles propiciar enseñanzas comprensibles en función a las características. Entonces, lo primero es poder conocer nuestros grupos para poder darle la dosis que necesitan. Siempre en nuestras clases debe de haber una dosis de dificultad, pero esa dificultad debe ser también en función a las características y debe ser gradual. Entonces va progresivo. Eso significa de que esas enseñanzas deben de ser adecuadas al grupo. No todos los grupos son iguales. Hay que poderles conocer, ya sea a través de diagnóstico o la observación misma, poder identificar cuáles son las capacidades que tienen y partir de ese diagnóstico inicial. Entonces la asequibilidad significa que todo debe ser comprensible y debe de generar espacios que le faciliten el progreso. Otro principio, tenemos el principio de éxito, importantísimo, porque las tareas que nosotros propongamos en nuestra clase deben siempre tener un resultado de éxito para los estudiantes. Entonces no podemos proponer actividades muy difíciles o que no van a poder alcanzar porque no vamos a alcanzar este principio. Entonces la propuesta de las actividades deben de provocar un placer. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros a poder programar actividades donde ellos puedan alcanzar ese éxito deseado. Y importante también,
es poder entender de que se debe de reconocer el progreso de cada uno de los estudiantes y por ende ellos aprender también que los compañeros también necesitan un reconocimiento. Entonces enseñamos eso. Nos alegramos por el éxito personal, pero también nos alegramos por el éxito de nuestros compañeros. Importante. Entonces tenemos otro principio que es del conocimiento a uno mismo. Debemos de provocar o crear actividades donde ellos puedan conocerse en todas sus dimensiones. Entonces eso significa de que nuestras actividades no solo van orientadas a la parte motriz, sino también a otras dimensiones sociales, espirituales, éticas, emocionales. Entonces debemos de proponer todas esas actividades para que ellos puedan reconocer sus capacidades. Entonces, realizar acciones donde el cuerpo esté siempre en movimiento. Eso va a ayudar, va a permitir a que ellos vayan conociendo sus capacidades. Una vez que conocen sus capacidades, podemos trabajar en función a ellas. Tenemos también el principio de autonomía y emancipación. Entonces, crear actividades para que trabajen solos es importante. Por eso los métodos de resolución de problemas van a ser importantísimos para que ellos puedan generar esa autonomía. Entonces los profesores damos directrices, pero son ellos los que van descubriendo a través de preguntas orientadoras las tareas que proponemos. Entonces ellos van teniendo esa autonomía de trabajo, ¿va? El fin de nuestra clase también es que ellos se preparen para la vida, que nosotros podamos educarlos para que salgan afuera y que ahí puedan ellos entender de que la vida implica resolver problemas. Entonces las actividades se orientan siempre a ese tema, la resolución de problemas. Entonces esto tiene un enfoque metodológico importante, por eso hay que conocer esos enfoques que tienen que ver con la participación de cada uno de los estudiantes. Entonces hay que crear actividades de búsqueda donde ellos puedan resolver actividades. Tenemos otro principio también que es de la especificidad de la didáctica. Hay que entender que nuestra clase de educación física genera una participación constante. Entonces, conociendo las tendencias metodológicas, debemos de saber de que ya la fila ya no existe, sino que hay que hacer que todos nuestros grupos estén moviéndose, estén participando, estén en constante movimiento y aprendizaje. Entonces, en este caso, nosotros proponemos actividades muy continuas y muy variadas. Circuitos, estaciones donde cada uno de ellos tenga esa riqueza de movimiento. Entonces la participación siempre es permanente, eso es una característica y las correcciones son inmediatas. Significa de que nosotros si vemos a un niño que tiene dificultad para correr, entonces inmediatamente hacemos la intervención y explicamos cuál es la biomecánica de acción. Entonces constantemente esos feedbacks son inmediatos. Tenemos otro principio que es el principio de práctica activa, que este tiene 6 elementos. Significa que cuando nosotros propongamos nuestras actividades activas, las acciones deben de ser analíticas, pero también con un enfoque global. Entonces, si queremos ese día poder hacer algunas flexiones de brazo, poder incluir otra actividad que puede generar placer. 5 flexiones de brazo y después conducir la pelota. Eso podrá ser muy motivante para el estudiante. Entonces, preferir acciones de movimiento. Es poco tiempo el que tenemos en nuestros salones de clase y de alguna manera debemos de propiciar los elementos teóricos dentro de la cancha. Entonces hay algunos profesores que se van al aula y empezamos a dar teoría. Entonces esa teoría la podemos nosotros trabajar desde los espacios prácticos. Entonces si vamos a enseñar alguna mecánica de ejecución de alguna acción, ya sea deportiva, poderlo explicar ahí, pero propiamente con el movimiento. Transmisión de conocimiento significa que es importante siempre poder hablar con el estudiante y que ellos sepan cuál va a ser el objetivo de cada clase. Cuando el estudiante entiende cuál es el objetivo de la clase, tenemos una mayor motivación. Incorporar juegos y competencias, entonces como a nosotros nos gusta mucho el tema de jugar y crear elementos competitivos, entonces eso es una dosis importante siempre en el desarrollo. Quizás para unos la competencia no sea tan beneficiosa, pero hay que saberla canalizar para entender de que podemos vencernos nosotros mismos en las actividades. Informar la meta a lograr, siempre es importante determinar qué vamos a lograr
con un espacio o unidad didáctica para que ellos entiendan de que hay un fin, un beneficio para todos. Y las prácticas autodeterminadas. Entonces esas prácticas autodeterminadas tienen ese enfoque. Una vez que el estudiante reconoce cuál es el fin, vamos creando acciones que le generen esa autonomía que hablamos anterior para que ellos tengan esa convicción de que hay que lograr los objetivos. Entonces un estudiante que pregunta, un estudiante que quiere saber más, es un estudiante que sí tiene un interés y estamos generando ese aspecto. Entonces eso está generando acciones de autodeterminación. Otro principio de enfrentamiento directo con las cosas, esto es importante porque hay que indicar qué son cada recurso. Si tenemos conitos, ¿para qué sirven esos conos? Si tenemos platos, ¿para qué sirve? Si tenemos aros, ¿para qué sirve? Entonces el estudiante debe reconocer para qué son cada uno de los recursos que tenemos. Y también tenemos los aparatos que son diseñados para algo específico. Entonces si le decimos al niño o al adolescente que esa pelota es de voleibol y solo se puede tocar con la mano, eso debe ser un principio importante. Entonces cuando miremos que quieren golpearlo con el pie, hacer la retroalimentación de que eso no es, o ese balón no es diseñado para jugar fútbol. Entonces hay que enseñar que cada recurso, porque eso genera un respeto hacia el recurso. Y por último, tenemos el principio de marco natural. Muchas de las actividades que tenemos siempre son en nuestra cancha, pero es importante vincular esas actividades en la naturaleza. Entonces, cuando creamos nosotros ese vínculo, estamos enseñando a los niños a poder cuidar ese recurso natural, la naturaleza, y podemos crear actividades también en ellas, en pequeños parques, hacer pequeñas caminatas, hacer juegos, hacer muchas cosas. Entonces estos son los principios que quería compartirles. Si nosotros los hacemos en clase, podemos tener obviamente clases mucho más organizadas. Muchas gracias.